Ok, tenemos nuestra máquina de Kali. En este caso, aquí tenemos la línea de comando y se mantiene la IP del servidor que hemos estado analizando. Ahí lo tenemos en este responde. Ahí responde. Erickson, te escucho. Sí, fíjese que otra vez sale como un poco a la izquierda las letras y Va, sale cortado el comando. de un momento. 202.81. Ah, FTP, aquí está. Ok. Ahí tenemos el banner, digamos, ¿verdad? Y ahí está un banner que nosotros le hemos puesto. Aquí si nosotros escribimos el usuario, nosotros nos podríamos conectar a, a esta máquina y podríamos, digamos, si quisiéramos por línea de comando, tendríamos tendríamos el acceso aquí. Entonces ahí ya comprobamos de que existe el FTP funcionando en este caso en esa máquina que es la 81. Ahora, vamos nosotros digamos, a atacar en este caso, vamos a usar varias herramientas porque quiero mostrarles algo en relación a las herramientas que se pueden utilizar en este caso para atacar en este caso vamos a atacar un FTP. Ok. Vamos a ocupar la primera herramienta es Ncrack. Esta es la primera herramienta que vamos a utilizar. Lo primero es que, como en la clase anterior, tenemos un archivo que tiene nuestro diccionario. He ocupado palabras que ya se conoce que son los usuarios y los administradores, porque si no, ya se van a dar cuenta, algunos de estos comandos se tardan mucho en ejecutarse, entonces por eso es que hemos reducido considerablemente. Pero si deseamos, ahí tenemos a Rockium y todas las palabras de dirb y de dirbooster, las word list, y esas podríamos utilizar. Entonces vamos a ocupar, vamos a escribir ya nuestro comando. Con el parámetro -1, nosotros le mandamos un archivo. Con este parámetro podríamos mandarle un archivo que es el archivo donde se encuentran todas las palabras que podríamos utilizar como usuarios. Luego con el parámetro P, en este caso voy a usar el mismo, están todas las palabras que se podrían utilizar como password. Vamos a ver quién viene llegando. Lazy. Eh, y luego, a continuación, tenemos que escribir la URL del servicio. Y fíjense cómo digo, la URL del servicio. ¿Por qué no la URL del host?
La URL del servicio tiene dos componentes. Tiene la primera parte que es el indicador del servicio y luego la dirección. Cuando accedemos a una página web, nosotros tenemos el protocolo, o sea, el tipo de servicio al que nos vamos a conectar. En este caso es HTTP o HTTPS, y luego tenemos la dirección. Para el caso del FTP tenemos el protocolo del servicio y luego tenemos una dirección. ¿Quién se encarga de entender eso? El navegador es uno de los que entienden eso. Por ejemplo, si usted pone una dirección de RPC, él entiende que es RPC, y luego los navegadores van agregando nuevos protocolos. Y ahora, por ejemplo, si usted tiene un enlace de Microsoft Teams o de Zoom, por ejemplo, ellos lo redireccionan hacia la aplicación correspondiente. Entonces, se compone de dos cosas. Una del servicio al que queremos acceder, y luego tenemos la dirección hacia donde se encuentra el servicio. En este caso, tenemos un FTP y está en la 192.168.202.81. Lo vamos a ejecutar y con esto tenemos que Encrack comienza a, a probar todas las posibilidades. Esta versión de Kali que estoy ocupando es la versión más reciente. Vamos a dejar ahí trabajando eso. Esta es la versión más reciente que tenemos de Kali, de hace un par de meses. Y aún así, ese comando que tenemos ejecutando ahí, yo ya lo ejecuté previamente. Y la curiosidad es para que ustedes vean qué va a funcionar con eso, aún con una herramienta que está actualizada. Luego les voy a mostrar otra herramienta para lo mismo. Esa herramienta también ya está incluida aquí en Kali, utilizadas para fuerza bruta. Algunas de esas también las vamos a ocupar para fuerza bruta en las páginas de login. Eso todavía no lo hemos hecho. Pensamos hacerlo con, eh, quizás es probable que ocupemos Buzzword para hacer ese tipo de tarea, ¿verdad? Porque se facilita el entorno gráfico y también la generación automática de tareas. Me parece que terminó la tarea anterior. Aquí tenemos. Estas son las palabras que tiene nuestro diccionario. Este es el resultado que nos arroja, en este caso, Encrack. No encontró ninguna palabra. Es decir, parece que no funcionó. Sin embargo, yo sí estoy seguro de que en estas palabras que yo coloqué en el diccionario se encuentran, se encuentran las credenciales de eso. Vamos a hacerlo con Medusa. Ahí está el comando ya. Eh, con el parámetro "-h" escribo el host. En este caso sí escribo solo la IP. Igual con el parámetro "-u" escribo el archivo que contiene posibles nombres de usuarios. Y con el parámetro "-p" pongo un archivo que contiene claves. Y luego el protocolo, en este caso es FTP. Lo ejecutamos. Ok. Y nos comienza, este es un poco, tiene más verbose, es decir, eh, tiene más mensajes que nos dice qué es lo que está haciendo. Se imprime en la salida del comando.
Ok, parece que ya va a terminar. Solo son 5 palabras. Ahora, tengo una pregunta. Cada una de estas líneas es una prueba. En este caso, probó la primera palabra con todas las demás, luego va a continuar la siguiente con todas las demás, etcétera, hasta finalizar. ¿Por qué creen ustedes que se tarda un poco más? En este caso es un poco diferente, digamos, a cuando estamos haciendo eh, un ataque de fuerza bruta. En este caso, cuando lo hicimos contra la página login de WordPress, ustedes se dieron cuenta que era muy rápido, ¿verdad? El proceso para, para probar a los usuarios. En este caso, no. Ese comportamiento depende de dos consideraciones: el ancho de la red, o sea, la infraestructura en la que se está trabajando. Y la otra cosa es que este protocolo FTP, de por sí, tiene es un poco más lento para hacer el handshake, el apretón de manos, como se le llama, entre el solicitante y el servidor. La versión que se está utilizando en este caso de FileZilla, no es la más reciente, es a propósito se ha utilizado esa. Después vamos a ver cuál es la finalidad de haber utilizado esa versión. Ok, me parece que ya va a terminar. Ok, vamos a dejar hasta ahí el comando. Ahí ya terminó. Y tenemos aquí el resultado que nosotros estamos deseando. Nos dice que para el host en el protocolo FTP, para el host 192.168.202.81, tenemos como válidos el usuario admin y el password Mickey. Es el que nos funciona. Si hacemos una prueba ya con esas credenciales, ahí está. Y ahí ya podemos mandarle comando. Si ustedes se fijan, yo mandé un dir aquí al, al servidor, y él todavía se tardó un poco en responder. Pero lo interesante es que esto funcionó. Tenemos ahí. Eh, es probable, no tomamos el tiempo cuánto se tardó eso, pero quisiera mostrarles un ejemplo más con otra herramienta. Me parece que aquí está Hydra. Siempre TXT 192.168.202.81.
Ok, la forma en la que esta herramienta hace la búsqueda es mucho más rápida que las anteriores, y eso se debe a que si nosotros vemos acá, dice que tiene 16 hilos. En este caso son las configuraciones por default que trae, y hace aproximadamente dos pruebas por tarea. Entonces, para uso, digamos, yo le recomendaría esta herramienta. Es mucho más rápida que las anteriores, como vimos, ¿verdad? Bueno, eso era con lo que teníamos en este caso con FTP. Tenemos ahí ya las herramientas que hemos probado, le quedan ahí para su repositorio. Vamos a regresar a, a la página. En este caso es WordPress que tenemos aquí. Y nosotros habíamos encontrado las credenciales de esta página. Y vamos a loguearnos. Vamos a ver quién viene llegando. Horacio. Eh, tenemos entonces el login. Ok, lo vamos a hacer en otra. Ok, lo vamos a hacer aquí. Ok, aquí en esta máquina va a ser un poco más rápido. Ok, tenemos el login. Ahí tenemos los posts que tiene de prueba. Como ya tenemos las credenciales, ya las habíamos obtenido en ocasión anterior. Ok, entonces llegamos a esta pantalla que tenemos acá. Pregunta. Tenemos aquí al administrador, es decir, al dueño de este sitio, con todas las credenciales. Aquí lo único que no tenemos es acceso al sistema operativo. Desearíamos tener acceso al sistema operativo en este caso, pero no lo tenemos. Pero nuestra idea en este caso es llegar a, digamos, en esta noche queremos llegar a tocar, a ejecutar algún comando, estar cerquita del sistema operativo, ¿verdad? Esa va a ser la finalidad de este día. Entonces, para eso, nosotros tenemos que WordPress language. Me parece que dice de que WordPress usa mucho PHP, y cuando vamos a las instrucciones de PHP, lo primero que vamos a hacer es investigar nosotros. Aquí sabemos nosotros que WordPress está hecho en PHP, y a partir de aquí, cualquier sistema al que tengamos, digamos, alguna posibilidad de editar el código fuente, con cualquier software al que accedamos al código fuente en PHP, funciona de igual manera, sin importar que sea WordPress, Joomla, algún software personalizado, etcétera, va a funcionar igual. Y nosotros podemos ver de que PHP tiene funciones que le permiten acceder al sistema operativo. Entonces, este es lo primero, saber, digamos, cuáles son las funciones con las que se puede acceder al sistema operativo, y por lo tanto nosotros ya podemos, digamos, tener algún nivel de interacción con el servidor y el sistema operativo como tal.
Tenemos aquí muchas formas de hacerlo. Aquí tenemos las páginas. Dentro de ellas, cuando ingresamos, vemos de que tenemos aquí un editor. Me parece que no sé si es TinyMCE. No recuerdo cuál sea este editor que tiene, pero desde aquí se vuelve quizás un poco difícil escribir código PHP porque en primer lugar está siendo filtrado. Entonces nosotros necesitamos algún método, digamos, para saber eh, cómo funciona. Ahora, si nosotros quisiéramos atacar un servidor de WordPress y lo puede llevar en este momento a este servidor físico, a este servidor, al directorio, cuando nosotros lo que tendríamos que hacer es descargar esa versión de WordPress que tenemos ahí funcional. En este caso es el directorio que tenemos ahí. Y nosotros ya descargándolo, ya descargándolo, vamos a ver en este caso cuáles son los directorios que tiene. Sí, aquí podemos ver todo lo que tiene. Y eso nos da una idea de qué hacer con él. Este es en el caso de un CMS, CRM o algún gestor de contenido que ya sea conocido por nosotros, ¿verdad? O que sea de tipo público, el cual podemos visualizar ahí y analizar, digamos, qué es lo que podemos buscar o lo que podemos encontrar ahí. Entonces siempre es bueno darle una revisada. Ahora, ya que tenemos esta información acá y sabemos de que aquí está el código fuente, etcétera, nosotros ya tenemos una idea de qué podemos hacer con él. Lo relevante de acá, de este directorio que acabamos de revisar, eh, si le damos una vista un poco más de todos estos componentes, los que, los que tienen, digamos, más posibilidades son los plugins, ¿sí? A lo que podemos editar, los temas también que podemos editar y por supuesto, ¿verdad? Las subidas que tenemos allí, que nosotros hacemos de archivos, que también podemos editar. Entonces, todo eso eh, lo tenemos en mente al momento que vamos a revisar. Ahora, aquí, en esta parte de acá, nosotros podemos ir a apariencia y en este caso nosotros vamos a irnos por el lado de los temas. Aquí está una opción que se llama editor. Ahora, no queremos nosotros que con el cambio que le vamos a hacer se dañe todo el sitio web. Podríamos fácilmente quizás utilizar una página como la de contenido, digamos, ¿sí? Y sobreescribirla en este caso no sería lo ideal porque ya no funcionaría este tema completamente. Entonces lo que necesitamos nosotros es encontrar una página eh, que resulte un poco, digamos, discreta, a donde podemos escribir nuestro código. En este caso, eh, por facilidad, yo voy a ocupar esta plantilla del 404. Es la plantilla que se muestra cuando hacemos una navegación. En este caso tenemos una navegación, por ejemplo, a un post, pero luego nosotros en vez de hacer tap o clic dentro de la misma página, escribimos alguna petición diferente y nos da este mensaje.
dice, esta página no puede ser encontrada. Se ve como que parece que no hay nada en no hay nada encontrado en esa ubicación. Intenta buscar. Tal vez podrías intentar una búsqueda. Y ahí está para escribir. Ok. Vamos a intentar trabajar esta página y lo vamos a hacer acá. Entonces, hacemos clic acá. Luego nos aparece este código que tenemos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí podríamos hacer varias cosas. En primer lugar, digamos, siendo muy, pero muy discreto, nosotros podríamos, me parece que está aquí, ¿ok? Podríamos hacer un PHInfo. Si ustedes se fijan, lo escribimos al final, escribimos esa instrucción al final. Esa PHInfo quizás, si estamos en PHP, como el caso este, será casi de rigor darle una revisada a esa página de PHInfo. Y en la parte a donde la colocamos, pero en este caso es la parte de abajo, nos aparece toda la configuración de ese servidor de PHP. Nos da Windows, qué versión estamos ejecutando. Dice que es una versión data center, ¿verdad? Nos dice también el tipo de procesador que estamos ocupando. Nos dice el compilador sobre el que está corriendo. Ahí nos confirma que es Windows. Luego tenemos aquí ciertos comandos, en este caso de configuración, fastCGI, Windows, donde está en este caso el archivo de configuración de PHP. Y aquí nos dice, aquí hay más información. Esta es exactamente sobre PHP. Luego tenemos configuraciones sobre otras cosas. Este es sobre el compilador. En este caso sobre el core. Qué cosas están permitidas y qué cosas no. Aquí podríamos nosotros ir observando qué cosas podrían estar ahí mal configuradas o mal colocadas ahí y que se puedan utilizar. En este caso tiene activado la subida de archivos en el php.ini están configuradas. Errores, ok, y aquí podemos seguir viendo toda la información que tiene. Luego tenemos la ubicación, la configuración de este comando, hacia qué protocolo puede hacer eso, ¿sí? Etcétera. Este EXIF es la versión para la metadata de las imágenes, que también dice que la tiene activado. Tiene algunas funciones aquí para primitivas criptográficas, etcétera. Y ahí sigue. Ok, en esta parte de acá, en MSQLi, en este caso, tenemos cuál es el usuario por defecto que tiene. ¿Sí? Ese es el nombre del usuario, el puerto en el que se está ejecutando y en este caso, cómo se llama el servidor por defecto de MySQL. Bueno, esta me parece que no está configurada, pero aún así está la información. Y la reconexión dice que es inmediata. Ok. Aquí dice que tiene OpenSSL. ¿Sí? Ahí está donde se encuentra el archivo de configuración. Muy interesante. Para el manejo de sesiones, ahí está toda la configuración para el manejo de las sesiones. Aquí está el tiempo en el que expiran esas sesiones. Okay, todo eso se puede configurar, por supuesto. Sigue XML. Ok, tiene zip configurado.
cosas adicionales. ¿Dónde está? Ok. Los datos donde se están guardando. Ok, toda esta información puede ser relevante. En este caso tenemos dos variables de entorno y aquí nos dice varias cosas. En este caso nos dice que tiene esta cosita curiosa que se llama PowerShell, muy interesante, muy importante. Y dice también que tiene MySQL en la versión 5.1. Además nos dice en la siguiente línea que este servidor está configurado para ejecutar los archivos com, exe, es decir, los ejecutables del sistema, los ejecutables, en este caso P32 serían ejecutables exe, que son ejecutables portables, archivos de texto ejecutable, esto también, scripts, etcétera. Ahí los tenemos. Toda esta información se vuelve relevante a la hora que nosotros vamos a trabajar otro momentito intentando acceder a esto. Nos dice también cuál es el directorio físico de WordPress. Aquí está también. Ok. Y por ahí ya se va acabando la información que consideramos relevante. Ok. Ya con esa información que tenemos ahí, que la obtuvimos gracias a que nosotros agregamos esta línea de comando, en este caso se llama phinfo. Entonces la recomendación es que no dejemos en ninguna parte esa línea no debería estar. Si tuviésemos acceso en algún momento al, al servidor y nosotros quisiéramos saber si en el código, si en alguna parte del código existe esa línea, podríamos ocupar una herramienta como esta, por ejemplo. Aquí podríamos escribir php info y le decimos que busque en este directorio. Ya está aquí. Bueno, vamos a usar el anterior todavía. ¿Sí? Que busque php info. Y la opción no es, en este caso estoy ocupando Notepad++, un editor bastante conocido. Pero le digo que haga una búsqueda en archivos. Entonces él buscaría, en este caso, en todos los archivos. Y aquí le decimos, con esta configuración le decimos que busque en todos los subdirectorios y que no solo palabra completa, sino partes de la oración, porque aquí le faltan las, los paréntesis y que lo busque. Este programa tiene la ventaja que empieza a buscar en en todas las líneas de comando. Entonces nos dice, en este caso, vamos a ver si podemos hacer más grande esto. Ok. Nos dice de que está en esta línea, en la línea 27 de este archivo que se llama class wp file system ssh2.php. Pero hay una situación. Está comentariado, es decir, no nos debe de preocupar. Luego tenemos, a continuación nos aparece la línea que nosotros agregamos. ¿Ve? Esta es la línea que nosotros agregamos. Y luego tenemos aquí como función, dice de que si han deshabilitado en los PHP es una de las funciones que ha deshabilitado WordPress y ya sabemos por qué, ¿verdad? Entonces estamos bien, solo tenemos en este archivo que se llama el 404, que es donde nosotros escribimos. Ok, entonces vamos ahora, digamos, a intentar modificar esto que tenemos aquí para interactuar con eso. Voy primero a utilizar una shell, se le llama shell a fragmentos de código que
que tenemos ahí, digamos, que nos permiten ejecutar, ejecutar comandos directos en el, en el navegador. Eh, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ok, vamos a, voy a ver si logro encontrar, eh, vamos a, no estoy buscando uno que sea completo, eh, que sea fácil de usar, sino que quisiera mostrarles algunas, digamos, algunos trucos, algunas cosas que les puede servir a ustedes a la hora de que se enfrenten a este tipo de retos, digamos. Por eso es que estamos buscando ese tipo de información. Bueno, quiero ver si puedo encontrar el que el que habíamos probado. Vamos a hacer una búsqueda. Ok, aquí lo tenemos. Voy a ocupar este texto que está aquí, este fragmento de código. Y bueno, vamos a sustituir todo lo que tenemos aquí por ese fragmento. Ahí está. Luego le damos actualizar. Ok. Tenemos esta era la página original como la teníamos. Vamos a actualizarlo. Y lo único que nos va a mostrar, eh, de acuerdo con lo que tenemos en el fragmento acá, es un formulario con con un input de tipo texto que se llama CMD, que es donde vamos a escribir todos nuestros comandos. Ok. En este caso, como ya sabemos que es Windows, ya podemos hacerle peticiones. Aquí aparece la información de ese directorio. Ya podemos verlo aquí. Ok. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué comandos podemos hacer? Vamos a ver qué comandos podemos hacer. Eh, ya vimos que se podemos hacer dir. Si quisiéramos, digamos, hacer un type AS, sería index.php. Veamos qué pasa. Ok. O sea que no podemos ver el código fuente todavía de esos archivos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podríamos hacer acá? Aparte de ver los archivos, por supuesto. Eh, la idea aquí es, digamos, presentar ciertas dificultades con las que ustedes se van a encontrar a la hora que estén escribiendo comandos. En este caso, para un servidor Windows, para el servidor Linux, son un poco diferentes las parecidas, pero un poco diferentes las dificultades con las que uno se enfrenta. Por eso es que hemos puesto una línea bien sencilla que nos permita interactuar directamente con el servidor. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podríamos hacer acá? Ahí creo que ya podría hasta correr comandos propios del servidor, ¿no? Ok. ¿Qué comando se les ocurre?
¿Algún comando que se les ocurra? Aparte del dir. Un delete, ¿Cómo? algún delete o un rmdir, no sé. Ok. Voy a hacer lo contrario porque quiero que siga funcionando, ¿cierto? Voy a hacer lo contrario. Voy a hacer un mkdir. No voy a hacer un rmdir. Y vamos a ver carpeta 1. Carpeta 1. Ok. Veamos si ahí está. Ahí está la carpeta que hemos creado. Ahora bien, aquí hay una configuración que permite eso. Y adrede, a la hora que se estaba subiendo, que yo subí esa imagen, cuando estaba configurando el servidor de WordPress, acá, y yo estaba escribiendo un nuevo post acá, y estaba ahí está, y estaba agregando, ¿verdad? Quise agregar una imagen. En este caso, yo seleccioné una imagen, etcétera, y a la hora que la quise subir, me dijo, miren, no tiene permiso de escritura. Entonces, como no tenía permiso de escritura, lo más fácil en ese momento fue al usuario que utiliza el servidor WordPress. Para mí fue lo más fácil fue darle permiso para que escribiera. Y cuando lo configuré, se lo voy a mostrar en ese momento. Yo le dije, en este caso es este es el usuario. Eso, ¿cómo lo podemos ver desde acá? Desde la línea de comando. ¿Cómo podríamos saber qué usuario es el que estamos, con el que estamos trabajando? Ahí está. O sea que el usuario con el que nosotros estamos trabajando, eso eh, este comando que quiere decir quién soy yo, who am I es sería la abreviatura. Me dice que estoy con el usuario use. Ese usuario, al momento que se estaba configurando el servidor y para que permitiera subir eh, archivos, entonces en vez de darle permiso solo a la carpeta upload exactamente, es decir, tuvimos que irnos acá, configurar seguridad y darle permiso. Lo hicimos desde el directorio raíz de WordPress. Tomamos aquí en WordPress y le dijimos que de aquí en adelante a todos, o sea, todas las carpetas que están, todos los subdirectorios incluidos acá, tuvieran control total de este usuario. Entonces, esta configuración que se hizo acá es lo que permite, en, en este caso, que cuando nosotros ejecutamos un comando de escritura, ese comando logre su efecto dentro de este, de este directorio, digamos. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Ahora, ya tenemos eso. Ya sabemos que podemos escribir, hacer, digamos, carpetas aquí. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Cómo podríamos crear un archivo? ¿Alguien sabe cómo podríamos crear un archivo? En,
en el sistema operativo MS2 existen algo que ocupábamos hace años, hace bastantes años, quizás hace unos 30 años, eh, cuando teníamos, cuando teníamos una, cuando teníamos unas impresoras un poco viejitas y nosotros queríamos imprimir, el comando era más o menos así, era copy, el archivo, luego lo redireccionábamos hacia un archivo que se llamaba impresora.prn. Después ese archivo, aquí en este caso, estos dos signos eran redirección, son los signos de, bueno, en realidad se llama indirección, o sea, está direccionando hacia ese. Y luego le poníamos acá, bueno, así. Y luego íbamos a otra máquina que tenía la impresora y le decíamos que copiara ese archivo.prn, lo mandara al PRN1 o en su defecto al LPT1 y le decíamos así, que lo tratara como binario y imprimíamos. Ahora ya no es posible ocupar eso, pero se puede ocupar la indirección todavía. ¿Cómo se ocupa? Tenemos un comando, este comando que se llama el comando echo, que sirve para escribir mensajes. Por ejemplo, hola, echo hola, él muestra hola. Si este comando, la salida de este comando, yo la redirecciono así, redirecciono hacia un archivo, y luego le doy un type a archivo.txt, este archivo tiene la salida. Si yo hiciera un dir y eso lo redirecciono a archivo.txt y luego le doy un type a ese archivo, uy, se llamó archivo nada más, ese archivo tiene la salida de ese comando dir. Ahora, eso es cuando se ocupa echo mensaje archivo.txt. En este caso, si le damos type, lo ha sustituido. Ok, type. Archivo.txt. Sí, tienes razón. Gracias. Ok, ahí está. Si quisiéramos nosotros escribir a continuación en ese mismo archivo, ocupamos la doble indirección. Y aquí le vamos a poner mensaje 2. Y ahí estaría. Es decir, a través de comandos como estos podemos ir escribiendo. Ahora, si nosotros tenemos digamos, aquí tenemos una línea de comando nada más y queremos que esto haga algo, nosotros bien podríamos escribir quizás un comando, un archivo .bat. Ya vimos de que es ejecutable, un archivo .bat, y ahí le vamos a decir, por ejemplo, que de un dir y que se llame a.bat, y luego le vamos a decir después de que de un dir que cree una carpeta que se llame hola, y lo vamos a redireccionar a ese .bat. Y si le damos un type a ese archivo que acabamos de estar agregando, él tiene los dos comandos.
Si nosotros ejecutamos, en este caso, a.bat como línea de comando acá, él va a hacer dos cosas. En primer lugar, tuvo que haber creado una carpeta que se llama hola. Sí, aquí la ejecutó, ¿ve? Y también hizo el dir, que en este caso es todo este resultado. Y luego, si damos un dir nuevamente, nos debería de aparecer una carpeta que se llama hola. En este caso, está creada acá. Es decir, tenemos en primera instancia, ya tenemos una herramienta con la que podemos crear archivos. ¿Sí? Ahora, si necesitamos escribir comillas, por ejemplo, que son de las dificultades en este caso, si quisiéramos escribir, por ejemplo, un mensaje entre comillas y le queremos poner comillas, por ejemplo, hola, y le damos una indirección al archivo .bat, ok, y luego le damos un type al archivo a.bat, ok, parece que él ha escapado las comillas y no funciona. En Windows se ocupan 3 comillas, mensaje 1, 2, 3, indireccionado a .bat. Veamos cuál es el resultado. Type a.bat. Ok, no funcionó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver dónde está. Aquí está. Nosotros podemos ocupar otra cosa que también vimos en este caso, 192, aquí está. Y que yo les mostré al momento que, parece que ya eliminamos donde aparecía el PHP info. Pero ahí decía de que se podía ejecutar una cosita muy poderosa que se llama PowerShell. Ok, ahí en este caso en el sistema operativo ya se está ejecutando esta, solo que es una consola interactiva, por lo tanto no muestra nada ahí. Pero si quisiéramos ejecutar un comando, PowerShell es un intérprete de comando, pero mucho más poderoso que el CMD o el Command Con, como se le llamaba anteriormente. Tiene una funcionalidad diferente porque se permite ejecutar script. Entonces, estos scripts que podemos, digamos, utilizar en este caso, podría ser igual, puede ser eco, solo que aquí, si nosotros escribimos un mensaje y le damos una indirección hacia a.bat y luego le damos un type a.bat, ok, aquí tenemos que este mensaje sí ya funcionó bien. O sea que si nosotros quisiéramos ejecutar un comando que hiciera 1, 2, 3, hola, en el bat, ese mismo le voy a poner solo una indirección para que lo sobreescriba. En este caso, va a sobreescribir ese archivo, ¿sí? Y ahora un type a.bat. Vamos a ver qué pasó aquí. Ok, vamos a poner aquí PowerShell. Ok, solo una indirección para que ok, ahí está. Ahora, la pregunta, ¿solo esto podríamos hacer? PowerShell tiene muchos scripts y les quisiera mostrar un script que
que hace varias cosas, digamos. Con PowerShell ya podríamos nosotros, en este caso, voy a escribirlo en otra. Aquí tengo una línea. Ok. Líneas como estas. En este caso estoy haciendo un comando que invoque a una función del Internet Explorer y que pueda descargar, en este caso, un archivo que contiene un script. Este es para hacer escalación de privilegios, este script exactamente. Y luego le digo que lo guarde allí donde se encuentra como eso. Lo voy a ejecutar. Me dice de que hay un error ahí. Quiero ver, me parece que había un aquí. Ok, dice que no puede encontrar este nombre de host. Hay un carácter que él no entiende. Bueno, pero tenemos tenemos el comando. Si nosotros ejecutamos ese comando en el host directamente, en este caso lo haríamos en un intérprete de PowerShell. Quiero ver cómo se copia, copiar. Uy. Ok. Okay. Esta línea que tenemos aquí, digamos, es el mismo resultado que nosotros obtuvimos cuando lo ejecutamos acá. ¿Sí? Tal vez con algunas diferencias ahí, pero tenemos la información. En la siguiente clase vamos nosotros a revisar qué podemos hacer con PowerShell a fin de escalar privilegios con este usuario que tenemos aquí, que ni siquiera tiene la posibilidad de loguearse. Entonces, la idea de utilizar esta línea de digamos, esta web shell tan simple es, digamos, la facilidad que nos permite empezar a escribir algunas cosas porque es inmediato, ¿verdad? No tenemos que hacer mucho. Y además de eso, el código que tenemos ahí es muy simple. Eso estaba en apariencia. Estaba en el editor. Y teníamos la plantilla aquí. Si ustedes se fijan, lo que tenemos que tener presente es esto. ¿Sí? Que es cómo se ejecuta exactamente esta línea, que es una línea que no filtra lo que va en esta variable que se llama CMD. Entonces, inclusive nosotros podríamos escribir comandos desde acá, desde la URL. O sea que si nosotros quisiera un dir, podríamos escribirlo desde aquí, incluso desde la URL, y le podríamos incluso quitar toda la parte, toda la vista que tenga aquí, pero si dejamos esa parte, ese bloque de esa instrucción, va a seguir funcionando. Eso permitiría, digamos, que siga la vulnerabilidad ahí, que siga el acceso que tenemos hacia ese servidor sin comprometer, digamos, el resto de cosas. Entonces, esa es una finalidad. Vamos a revisar otras shell, y aquí quisiera de que hagamos una separación. Las shells que vamos a utilizar en este caso, debido a que es un servidor Windows,
tienen que estar configuradas para Windows. Hay un sitio que yo les recomiendo que puedan ir a verlos. Es ese sitio que se llama WP Hacker Help. Y aquí en este tienen un repositorio bastante bueno de diferentes web shells. Aquí ustedes pueden, digamos, a su gusto ir probando una por una. Ahí tienen ese servidor donde pueden probar varias de ellas con diferente funcionalidad, por supuesto. Ya iremos viendo cada una qué bueno, qué cosas buenas tienen, qué cosas no. Entonces, les recomiendo este sitio donde pueden probar algunas de ellas. Hemos probado algunas de ellas, algunas no sirven, no funcionan, otras son para Linux y otras funcionan excelentemente. Entonces es bueno probarla. Vamos a probar ahora un clásico de las web shells. Posiblemente alguno de ustedes ya lo haya utilizado. Es la C99. Esta es una de las más comunes que encontramos y todavía le siguen dando mantenimiento. Entonces vamos a antes necesito deshabilitar. Ok, voy a deshabilitar un momentito esto. Ok. Y luego aquí tenemos todo el contenido de esa web chat. No nos metemos ahí, sino que simplemente aquí hay una cosita que dice copiar el contenido en formato RAW. Le damos copiar ahí. Vamos a ver qué ha pasado. Parece que ya estaba baneado. Ahí está. Ya está copiado. Luego vamos al editor que tenemos abierto de aquí. Sustituimos esto que habíamos escrito. Le damos copiar así como está. Y actualizamos. Ok. Ahí vieron un mensaje de advertencia que me dice de que hay contenido. Ok. Luego regresamos aquí y en este caso solo voy a actualizar y aparece el icónico contenido. Aquí están las carpetas que hemos ido creando nosotros o la carpera, dice en Microsoft, porque ejecutamos algún comando de PowerShell que nos creó aquí en este caso. Nos crea algunos scripts de algunos información y también puede ser datos de uso de PowerShell. Ok, cada vez que ejecutemos PowerShell normalmente nos va a crear esta carpetita que se llama Microsoft. Y aquí tenemos la información. Ahora, ¿qué tenemos que ver aquí? Si llegamos acá, hay cosas antes de que nos quiten el acceso, etcétera, que tenemos que ver. Mi recomendación, en este caso que estamos hablando de WordPress, busquemos las credenciales que están en el código. En este caso, me parece que el código está aquí, en este archivo que se llama, ¿dónde está el nombre? Aquí está. Se llama wp-config.php y aquí tenemos, en este caso, tenemos lo que buscamos. Tenemos las credenciales de la base de datos. El usuario se llama root y el password se llama root. Así como está configurado en este momento, ustedes no pueden atacarlo desde afuera del servidor,
porque el permiso lo tiene solo para conectarse como localhost. Y también el firewall está bloqueando el puerto en el que se podría conectar MySQL hacia el exterior. Por lo tanto, no está bien difícil que lo puedan atacar por ahí. Sin embargo, con esto nosotros ya tenemos aquí, ya tenemos información. Ahora, qué podemos hacer aquí? ¿Dónde estamos? Ah, ok. Está. ¿Qué podemos hacer aquí? Ya tenemos esa información. Esa sería información que tendríamos que guardar en nuestros registros. Y tenemos por aquí mail. Igual aquí iría toda la información del servidor que nosotros tendríamos que aquí, ¿verdad? Aquí tendría la clave de la cuenta que manda correo. Y me parece aquí está el puerto, aquí está la cuenta. Y aquí tenemos el puerto del servidor y la dirección del servidor. Es decir, si accedemos a esta información, nosotros ya podríamos usar esa cuenta para diseminar algún tipo de información en los demás usuarios, ¿verdad? Y aparecería como que fuera información fideligna, genuina de este remitente. Entonces, a mi consideración, esas son algunas de las informaciones. Aquí está el archivo a.bat que nosotros creamos. Sí, sí. Aquí está esta información. Aquí está lo que escribimos. Aquí podríamos ir editándolo, etcétera. ¿Qué más podemos hacer con esta web shell? Aquí podríamos escribirle algún comando. Por ejemplo, voy a probar con el comando dir. Ok. Bueno, no es interactivo, o sea, no nos muestra. Aquí podríamos ver los puertos que tienen abiertos. Aquí estamos hablando del lado del... Parece que no muestra la información. Ok. Parece que no nos muestra ninguna información ahí. Ok, no obtenemos ahí ninguna información. Pero también nos permite en este caso subir archivos de cualquier tipo. Y ahí podríamos hacer. Esta es una. Quisiera mostrarles otra que para mí tiene un poco más de robustez. Y es esta. Se llama www.wolf PHP Web Shell. Vamos a copiarla. Vamos a insertarla aquí. Ok, aquí tenemos. Parece que esta es un poco más simple, digamos, porque permite menos cosas. Sin embargo, no nos dejemos impresionar. Tiene un par de validaciones adicionales que no tiene la otra web shell, y está un poco mejor adaptada a Windows. Entonces por eso es que a mí me llama la atención.
Voy a hacer aquí algo. En este caso, voy a subir un archivo. Voy a subir un archivo. Ok. Yo fui a esta página y descargué, en este caso, este compilado. Ok. Es este que está aquí. Luego lo descomprimí en esta carpeta. Y luego regresando acá, en esa carpeta tenemos, parece que era descargas. Ok. Y aquí tenemos varios archivos. Tenemos un netcat en .c y hay varios. Esos no me interesan. Voy a subir este que se llama nc.exe, que es para x86, para Windows. Así como dice aquí. Voy a subir ese y le doy a ejecutar. Ok. Ahí me dice dónde el archivo fue subido y cuál es el tamaño. Ahora voy a aprovechar ese archivo que yo subí y voy a intentar interactuar escribiendo este comando. Lo voy a hacer por el puerto 81. Le digo de que lo haga interactivo con el, en este caso, y que todo lo que va llegando del comando netcat, en este caso se lo mande de manera interactiva al cmd.exe. Lo vamos y antes de eso vamos a ir al Kali que tenemos aquí. O vamos a mejor hacer otra cosa. Vamos a abrir esa misma página localhost. No, es 192. Vamos a un post cualquiera. Llegamos aquí. Lo vamos a hacer en el puerto 81. Okay, vamos a usar parte de la pantalla aquí. Y luego vamos a utilizar la otra parte de la pantalla. Luego vamos a dar un poquito más de tamaño. Ok, aquí tenemos el comando, lo vamos a ejecutar y luego en esta otra ventana vamos a ejecutar este comando, otro netcat. Ahí lo tenemos ya escrito. Ok, y nos dice de que tenemos ese puerto abierto. Y si ustedes pueden ya notar, tenemos una línea de comando como si estuviésemos en ese servidor. Ok.
Ok, ya tenemos ahí, aquí ya podríamos, en este caso, veamos si podemos ejecutar algo de aquí. Veamos qué tenemos aquí. Bueno, parece que no está interactivo. Posiblemente esté tardando allí en responder, pero tenemos ya una conexión en este caso. Tenemos una conexión entre este comando, este netcat que se está ejecutando en este caso en este servidor y esta que le estamos ejecutando en Kali. Entonces ya tenemos una comunicación y ustedes pueden ver acá en esta parte de acá que el comando continúa ejecutándose. Entonces, bueno, ahí parece que salió. Ahí ya tenemos una conexión que todavía está siendo utilizada, por eso paró paró la ejecución de ese comando. Pero de esa manera ya podemos tener, digamos, comunicación entre ambos, entre una máquina que es como Kali, digamos, y el servidor. Bueno, parece que, ¿qué hora es? Llegó al final de la sesión que tenemos. No sé si tienen alguna duda en relación a lo que hemos revisado este día.